Muy bien, pues buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Moreno Hernández. Yo soy residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría y pues el día de hoy voy a presentar sobre cannabis, psicosis y trastornos afectivos. Antes de comenzar me gustaría agradecer a la doctora Alejandra Caballero, que fue mi coordinadora para esta sesión, por su orientación, su paciencia y sus consejos. Y también a la doctora Joana Jiménez, que hoy no nos acompaña por desgracia, pero pues también nos ayudó principalmente para la metodología del artículo. Muy bien, este es el índice de la presentación. En primer lugar hablaré sobre el cannabis, empezando pues un poco sobre su historia, el uso que se ha dado a lo largo de la historia, qué es la cannabis, el sistema endocannabinoide, sus usos terapéuticos, cómo está la situación legal actual en México y un poco sobre las implicaciones del consumo en la salud mental. Y brevemente pues también hablaré de la psicosis, su definición, la genética, un poco de la clínica y el tratamiento, al igual que de los trastornos afectivos, igual su definición, la genética y un poco del tratamiento del trastorno bipolar y de la depresión con y síntomas psicóticos, y luego ya pasaré a hablar del artículo. Entonces, bueno, en primer lugar, hablando un poco de la historia del cannabis, pues me gustaría empezar con esta fotografía que es de las montañas flamantes en el desierto del Gobi, que se ubica en Asia Central, en China. Justo aquí fue donde pues, se conoció la ruta de la seda. Esto se encuentra en la región autónoma de Xinjiang, igual en China. Y pues justo fue aquí donde en 2008 fue hallada una momia, que es esta persona, bueno, en 2008 fue hallada esta momia. Y pues algo muy significativo en este lugar es que se han hallado pues aproximadamente como 4,000 momias, por cómo se ha preservado el lugar, por las sales que hay y todo, pues se ha podido pues conservar estos cuerpos. Y pues bueno, se calcula que este es un hombre, esta momia pues pertenece a un hombre de 45 años, es un hombre caucásico. Y algo muy significativo que se encontró en este hombre, bueno, entre sus pertenencias, pues fueron 800 miligramos de cannabis. Se cree que este hombre pues perteneció a la edad de hierro y que data, y pues algo significativo es que estos 800 miligramos de cannabis pues fueron justo plantas que se cree que fueron domesticadas, y se cree que fue el primer comienzo pues de la domesticación de la planta, ¿no? Entre el cannabis que se obtuvo de esta momia, bueno, de sus pertenencias, se obtuvieron en su mayoría partes femeninas de la planta, que como pues veremos más adelante, pues son las plantas, es la parte de la planta pues, que tiene más propiedades psicoactivas, que son ricas en resinas y endocannabinoides. Entonces, bueno, este es el registro que se tiene más antiguo del uso de cannabis, aproximadamente 12,000 años. Y pues bueno, por ejemplo, en esta ilustración, aquí se ve en la cultura india, pues cómo han utilizado el cannabis, igual desde hace miles de años, específicamente en la medicina ayurvédica, se ha utilizado para disminución del dolor, para incrementar el apetito, para la náusea, para el control de la ansiedad y para la relajación muscular. Y en esta ilustración vemos cómo estas personas pues utilizan como un tipo de pastelitos con marihuana, ¿no? Que pues son bastante comunes actualmente en la India. Y bueno, en estas ilustraciones, en primer lugar pues vemos al médico chino llamado Hua Tuo,
que fue el primero en utilizar las anestesias para las cirugías. Y se cree que él fue el primero hace 1800 años en utilizar cannabis justo para este medio, ¿no? Para lograr anestesia en las cirugías. También, por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos el papiro de Evers, en donde igual se documenta el consumo de cannabis, que fue específicamente pues, para el tratamiento del dolor, la anestesia. Y por ejemplo, igual aquí, en la imagen inferior, pues es una ilustración de la Odisea de Homero. En la Odisea de Homero se comenta justo que Helena de Troya pues, le ofreció a ciertos soldados pues, que tenían ciertos recuerdos sobre la guerra, recuerdos traumáticos. Entonces, esto se cree que fue como el primer tratamiento para el trastorno por estrés postraumático, que justo era una combinación de vino y de diferentes hierbas. Se cree que esas hierbas pues, pudieron haber sido cannabis u opioides. Y en la imagen superior pues, vemos una imagen de Galeno. Él igual habló que en la Europa medieval pues, se utilizaba el cannabis para justo que se combinaba por ejemplo con pan para hacer pues, postres que la gente disfrutaba, ¿no? Algo parecido pues, a los brownies de esta época. Y ya en tiempos, bueno, ya avanzando un poco más en la historia, a lo largo del Renacimiento se dejó un poco, bueno, se dejó de consumir cannabis en Europa, pero la cultura árabe pues siguió muy al pendiente de los efectos del cannabis. Ellos fueron los primeros en describir pues las probables consecuencias que esto tenía, ¿no? De la cannabis. Describieron, por ejemplo, que causaba demencia e incluso psicosis, y también pues otros efectos psicoactivos. Esto ya se sabía desde la Edad Media, sin embargo, fue esta información, este conocimiento llegó hasta Europa pues a principios del siglo XIX, cuando durante esa época, pues muchos viajeros, muchas personas ya interesadas en la cultura árabe y en estas culturas llamadas exóticas, pues fueron pues justo a conocer, pues qué era un poco de los conocimientos que ellos tenían. Y aquí vemos, por ejemplo, este explorador llamado Silvestre de Sassi, que es justo la imagen de en medio. Él publicó este artículo llamado La crestomatía árabe, en donde él habla que los árabes pues ya conocían estos efectos psicoactivos de la marihuana, bueno, del cannabis. Igual durante ese siglo, este psiquiatra francés, que es la pintura justo de la izquierda, llamado Moreau, fue el primer médico en hacer un trabajo sistemático sobre los efectos de las drogas psicoactivas en el sistema nervioso central. Él documentó que el cannabis producía un efecto de relajación, pero también lo que él consideraba como una desorganización de ideas y distorsiones temporales. Bien. A finales del siglo XIX, este médico, Joseph Russell Reynolds, él era el médico de la reina Victoria. La reina Victoria utilizaba el cannabis para el cólico menstrual, y él publica en The Lancet este artículo llamado Therapeutical Uses and Toxic Effects of Cannabis Indica, pues basados en sus estudios de más de 30 años estudiando el cannabis, en donde él pues justo explica los usos terapéuticos que se le daba al cannabis en aquella época y que incluso se les da en esta época, ¿no? Por ejemplo, para el dolor, para la neuralgia facial, para la migraña, para la dismenorrea, incluso también pues para por ejemplo, parestesias de los miembros torácicos, de los miembros pélvicos, y también, por ejemplo, para el dolor que ocasionaba la gota. Aunque, bueno, pues también en ese artículo lo recomienda para el dolor dental de los niños cuando les salen los dientes, lo cual pues ahora no se utiliza. Esto fue a finales del siglo XIX, y pues justo a principios del siglo XX, y ya un poco ya a mediados del siglo XX, pues empezó justo esta campaña antidrogas, ¿no? Fue en 1937 cuando
en Estados Unidos se realiza el Marijuana Tax Act, en donde se remueve totalmente al cannabis de la farmacopeia americana, y fue en 1961 cuando la ONU publica este artículo. Publica justo hace esta convención en 1961 sobre el uso de drogas narcóticas, bueno, más bien sobre el uso de narcóticos, y justo posiciona al cannabis en la misma categoría de la heroína, en la categoría 4, la cual es considerada pues como sustancias altamente adictivas, altamente disponibles para su abuso y que raramente se utilizan en la práctica médica. Es curioso, pero justo en 1961 la ONU se pone este objetivo, que para 1979 pues desaparecería por completo el consumo, la producción ilegal de opio, y para 1989 la producción ilegal de cocaína y de cannabis, pues lo cual ya sabemos que es muy distante de la realidad. En 1964 igual se publica este artículo de cannabis y esquizofrenia, un estudio longitudinal en población sueca, en donde pues ahí se comienza a ver y ya se corrobora los efectos justos del cannabis para el desarrollo de psicosis y el riesgo que implica para el desarrollo específicamente de esquizofrenia. Sin embargo, a pesar de estas prohibiciones, específicamente en Israel, se siguió investigando sobre el cannabis y el sistema endocannabinoide. En 1940 se descubre el primer endocannabinoide, y su estructura se reporta en 1963, que es el CBD. Si bien el CBD no es la porción psicoactiva del cannabis, en 1964 se determina pues justo el siguiente endocannabinoide, que es el THC, que sí ya son que justo es la porción psicoactiva, ¿no? Bueno, el endocannabinoide psicoactivo. Justo por estos dos científicos de Israel, que es, del lado izquierdo vemos al doctor Meshulam y del lado derecho al doctor Devaney. El doctor Devaney fue en 1988 quien descubre el primer receptor endocannabinoide, el CB1R, y en 1992 igual por este mismo médico, se descubre el primer endocannabinoide, que es el araquídono etilonolamida, también llamada anandamida, que en sánscrito significa bendición, felicidad o placer. Y pues bueno, ya hablando un poco de la planta, esta planta pues bueno, se cree como mencioné al principio, que pues su primera domesticación fue en Asia Central. Son plantas que generalmente son unisexuales, pero pues también puede variar la expresión del sexo de la planta, pues dependiendo de los factores ambientales. Por ejemplo, cuando se expone a mucha luz, ya sea luz artificial o luz solar, pues la planta va a predominar pues el sexo femenino, ¿no?, de la planta. Por eso también se dice que se pueden hacer hermafroditas artificiales. Existen 3 especies principales de cannabis, que es la cannabis sativa, cannabis indica y la cannabis ruderalis, y bueno, también existen muchos híbridos que se han hecho. De las que se utilizan para el consumo humano son principalmente pues bueno, esas 3, por sus efectos psicoactivos. Se utiliza principalmente la cannabis sativa y la cannabis indica, pero la cannabis ruderalis también se utiliza, por ejemplo, para la producción de fibras industriales, para la producción de aceites, etc., ¿no? Algo igual interesante, que es lo que se hace, es esto que se llama partenocarpia. La partenocarpia es que se separan justo las plantas femeninas de las masculinas, para que justo estas plantas no produzcan semilla. Y aquí justo esto se realiza para que pues justo la planta que no tiene semilla pues produzca una mayor presencia de resina,
que es en donde se ubican los cannabinoides de la planta. Se han descrito alrededor de 113 cannabinoides y otros componentes, por ejemplo, muchos terpenos en la planta. Se cree que estos terpenos pues también influyen mucho en el efecto psicoactivo de la planta. Existe está descrito el llamado efecto séquito o el efecto entourage. Este efecto se conoce como la acción sinérgica que justo hacen estos cannabinoides con los terpenos, pues justo para producir pues diferentes tipos de efectos psicoactivos. Es igual pues muy conocido entre los consumidores de cannabis que dependiendo de la especie pues va a ser el efecto de la planta, ¿no? Se dice que por ejemplo que la cannabis sativa estimula mientras la cannabis indica inhibe, y la verdad es que esto pues sí hay como mucha duda de que esto en verdad pues sea justo por las diferencias entre estas dos especies, porque el radio que existe entre el THC y el CBD entre estas dos plantas es el mismo, es de 200 a 1. Se cree que es más bien justo por este efecto séquito, efecto entourage que los terpenos hacen en cada planta. Muy bien. Y pues bueno, este es el sistema endocannabinoide que tenemos en el cuerpo humano. Se conocen los dos principales endocannabinoides, pues es justo el 2-AG y el AEA, la anandamida. El 2-AG quiere decir 2-araquidonoglicerol, y también se describen pues dos principales receptores, ¿no? Que es el CB1R, que está principalmente en el sistema nervioso central y en los órganos digestivos, y el CB2R, que está implicado pues en la regulación de la inmunidad y de la inflamación. Y básicamente pues cómo funciona el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización retrógrada. O sea, se producen los endocannabinoides, tanto el 2-AG como la anandamida, en las neuronas postsinápticas, y estos van a actuar en la neurona presináptica, en donde ya hay receptores, en donde se ubican estos receptores, y lo que hacen pues es justo modular pues el disparo neuronal, ¿no? Pues sí, justo como la liberación de neurotransmisores, etcétera. Muy bien. Estos son los usos terapéuticos que se les ha dado, aprobados por la FDA, que básicamente pues son convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, las náuseas y vómitos en pacientes en quimioterapia, y la pérdida del apetito y del peso en pacientes que viven con VIH. Estos son algunos de los medicamentos que se han autorizado específicamente por la FDA. El Navaximol, que también se ha indicado para el dolor y espasticidad en esclerosis múltiple. También se ha utilizado, estos ya son usos, digamos, off-label, para el dolor crónico, para disminuir el consumo de opioides, para el tratamiento de ansiedad, de síndrome de Tourette, para el trastorno por estrés postraumático y también para alteraciones en el sueño. Estos últimos específicamente para el síndrome de Tourette, para el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad de las alteraciones en el sueño, la verdad es que la evidencia pues es muy poca la que se ha dado y no es muy clara respecto a su uso. Entonces, bueno, pues ya un poco hablando de la situación legal en México, fue en 1920 cuando se prohíbe su venta, su producción y consumo recreativo. En 1927 se prohíbe su exportación, y en aquella época pues estaba sumamente satanizada la cannabis. Fue justo en aquella época en donde se cree, se asociaba mucho el consumo de cannabis en México pues a los revolucionarios, ¿no? A las personas que iniciaron la Revolución Mexicana por ahí de 1910, y pues sí, en general pues estaba como muy satanizada esta sustancia. Empiezan estas leyes para prohibirla. En 1961
La ONU, como ya había mencionado, pues le otorga esta categoría 4, junto con la heroína, régimen de estricto control. En 1967 en Estados Unidos se crea la Ley de Sustancias Controladas, que le otorga la clasificación 1, la cual incluye pues a todas las sustancias con un alto potencial para el abuso, que no tienen ningún uso médico y pues básicamente la prohíben todo. Entonces queda prohibida hasta el año 2015, en donde pues justo empiezan a ver, llega este caso de una paciente llamada Graciela Elizalde. Era una paciente que padecía de síndrome de Lennox-Gastaut, que presentaba alrededor de 200 convulsiones al día, y entonces su papá pues justo pone un amparo ante la corte y pues logra que puedan exportar de Estados Unidos pues el medicamento, ¿no? Y ahora, a partir de ese fue ya como el parteaguas, en donde ya se empezó a hablar de pues una probable legalización o regularización de la planta, ¿no? En 2017 el Senado aprueba su uso terapéutico, y en 2018 empieza la iniciativa de ley general para el consumo y control del cannabis, en donde, se propone esta iniciativa en el Senado de México. Fue en 2021 en donde se hace la Ley General de Salud en materia del control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Esta ley únicamente incluye la investigación farmacológica, fabricación de medicamentos bajo controles estrictos de la COFEPRIS, la producción primaria con fines específicos, y pues justo que se utiliza para investigación en diagnósticos médicos con fines preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos. En 2021 la Suprema Corte establece que como inconstitucionales algunos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas, la plantación y distribución del cannabis. Y pues bueno, actualmente como está establecido es que los consumidores se deben de tramitar un permiso específico para poder sembrar, poseer o transportar cannabis para uso personal. Este permiso lo deben de tramitar ante la COFEPRIS, y pues bueno, queda estricto consumir en espacios públicos, no pueden comerciar con el cannabis ni suministrarlo a terceros, mucho menos a menores de edad, etcétera, ¿no? Y actualmente pues no se puede tener más de 5 gramos. Está este proyecto de ley en donde se puede tener, en donde queda pendiente como autorizarla ya para su uso recreativo, y pues para que cada persona pueda tener por lo menos alrededor de 28 gramos. Sin embargo, pues ese proyecto de ley ahorita está detenido por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha pedido 3 prórrogas para que pueda avanzar este proyecto de ley, ¿no? Entonces, pues dudo mucho que ya para este sexenio vaya a poder crearse algún proyecto de ley conforme al cannabis. Y pues bueno, ya hablando un poco de cannabis y sus efectos en salud mental, se ha visto que, por ejemplo, en las funciones cognitivas, específicamente su consumo agudo, sí puede llegar a alterar la memoria, la atención y el aprendizaje. Sin embargo, ya su consumo crónico, pues igual la evidencia no resulta ser clara, porque se ha visto que muchos de estos efectos pues remiten en la abstinencia. Muchos de estos factores de qué tanto afecta a las funciones cognitivas, pues va a depender mucho de la frecuencia, de la duración de la abstinencia, la edad de inicio. Algo que sí, por ejemplo, pues no se ha recomendado para nada, pues es su consumo en adolescentes. Los adolescentes, como bien sabemos, pues están en una etapa de neurodesarrollo importante, en donde pues justo la mielinización, la poda neuronal, pues es una etapa importante justo para esto. Entonces, pues su consumo sí se ha visto que en adolescentes que pues logra tener un daño importante en la conectividad neuronal. Se han visto, por ejemplo, que estos dos polimorfismos, el COMT y el AKT1, pues sí desarrollan un pues mayor deterioro de las funciones cognitivas. En cuanto a la motivación, se ha descrito este síndrome amotivacional por cannabis, pues que incluye básicamente pues abulia, desmotivación, anedonia, etcétera. Igual, por ejemplo, se ha visto que
que en algunos consumidores existe una disminución en los niveles de dopamina estriatal y que, por ejemplo, que 9% de estos pacientes, específicamente los que tienen esta disminución en los niveles de dopamina estriatal, pues logran crear pues ya como un trastorno como tal, un trastorno por consumo de cannabis. Y, por ejemplo, específicamente para psicosis, su consumo se considera un factor prevenible. Se ha visto que pues justo el cannabinoide THC, el psicoactivo, produce esta psicosis aguda, transitoria, que muchas veces es dosis dependiente, pero, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia sí se ha visto que pues ellos tienen un mayor número una mayor presencia de estos del receptor, ¿no? Del receptor 1 para cannabis. Todavía pues no se sabe muy bien, más bien sí se sabe muy bien, pues que justo es esta casualidad directa en donde interactúa el gen, el ambiente, en una etiología compartida para el desarrollo de psicosis. Algo bien importante es que aquí va a importar mucho pues la edad de inicio, igual como para el deterioro de las funciones cognitivas, también para el desarrollo de la psicosis. Y pues se han igual encontrado 3 genotipos de riesgo que pues son parecidos al que ocasiona deterioro en funciones cognitivas. Entonces, bueno, ya hablando brevemente de lo que es la psicosis, de lo que aquí ya todos pues bien sabemos, la psicosis se conoce pues como, pues es un síntoma principalmente que pues genera esta disfunción, es un síntoma común, una disfunción en la funcionalidad general, y pues esto lo comparten pues muchos trastornos psiquiátricos, el neurodesarrollo, trastornos neurológicos e incluso pues condiciones médicas, ¿no? Existen muchas definiciones para la psicosis, pero pues lo que sí se ha visto que es justo pues como esta pérdida de la prueba de realidad, ¿no? Que incluye en algunos casos pues la presencia de síntomas negativos, alucinaciones, ideas delirantes, el pensamiento, la conducta desorganizada, pero pues como bien ya sabemos, lo que define a la psicosis pues es la pérdida de la prueba de la realidad. Un poco igual hablando en el CIE-9 se dividen como estos dos grandes rubros de enfermedades, ¿no? De las enfermedades psiquiátricas, en donde vienen pues aparecen de la neurosis y de la psicosis. Actualmente pues ya existe este modelo de propensión, persistencia, deterioro de la psicosis, y pues los RDoC, que también se alinea más con estos criterios de dominio, ¿no? A lo largo de la vida, 1.5 a 3.5 personas cumplirán criterios para un trastorno por psicosis, de los cuales 0.21% serán por causas médicas. Se sabe que, por ejemplo, el 50.000 por cada 100.000 personas va a tener un primer episodio psicótico, y de esquizofrenia, pues la prevalencia es de 15.000 por cada 100.000 personas, que como bien sabemos, pues empieza más en hombres. En hombres se empieza más en la adolescencia, en mitad de la tercera década de la vida, y en mujeres igual en la adolescencia, pero a finales, ¿no? De la tercera década de la vida. Okay. Y pues bueno, este es el espectro de la esquizofrenia, en donde vemos pues que empieza desde el trastorno de personalidad esquizotípico, pasando por los estados de ultrarriesgo para psicosis, y ya llegando pues a los síntomas severos que se encuentran en la esquizofrenia. Igual pues, por ejemplo, aquí vemos un modelo de cómo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pues justo puede ser un continuum, ¿no? Empezando con la esquizofrenia y pues pasando hasta lo afectivo, hasta ya los trastornos del afecto. Un poco hablando de la genética de la psicosis, pues sabemos que la psicosis pues tiene una heredabilidad del 80%, bueno, específicamente la esquizofrenia. Esto pues bueno, es una alta heredabilidad. Existe este modelo poligénico en donde existen todos estos genes, en donde pues prácticamente para la esquizofrenia pues se ha visto que principalmente existen para el desarrollo de la esquizofrenia pues estas variaciones en el número de copias, ¿no? En donde hay pues lesiones, duplicaciones raras e incluso pues mutaciones de novo.
Prácticamente lo que hacen pues interrumpen las vías encargadas del neurodesarrollo, del desarrollo y la función sináptica. Se ha visto por medio pues de los GWAS que las variantes del locus del complejo de histocompatibilidad pues es lo que más predispone, ¿no?, para la esquizofrenia, en donde pues justo se asocian estos genes con con los genes que regulan el sistema inmune. Y pues bueno, para la psicosis pues existe un riesgo poligénico alto, en donde pues también se asocia a un deterioro cognitivo en la población sana y pues una menor respuesta a tratamiento. Estos son los genes, específicamente los loci de los genes para esquizofrenia, los métodos que se utilizaron para su descubrimiento. Y pues bueno, esta es la evaluación de la psicosis por orden prioritario. Como bien sabemos, pues es bien importante identificar primero causas no psiquiátricas. Vemos, por ejemplo, pues primero descartar el delirium, alguna alteración neurológica, alguna alteración médica, los trastornos afectivos, y luego ya se pensaría en un espectro de la esquizofrenia. Básicamente, pues esto es lo que hacemos diario en APC. El tratamiento, pues igual no voy a entrar como mucho en esto, pues ya sabemos, ¿no?, los medicamentos, los antipsicóticos de segunda, de primera generación, la estimulación magnética transcranial, las intervenciones psicosociales y pues tratar las patologías de fondo. Ahora, hablando un poco de los trastornos afectivos, se sabe que 18.5 de las personas pues van a tener algún grado de depresión a lo largo de la vida. El 10% va a tiene una prevalencia a los 12 meses, y la prevalencia anual de trastorno bipolar en Estados Unidos, 2.8%, ¿no? 50 millones de personas en el mundo van a tener trastorno bipolar, de los cuales el tipo 1, 0.1 a 1.7%, tipo 2, 0.1 a 3%, la edad de inicio es alrededor de los 20 años, y algo bien importante para el trastorno bipolar es que por lo menos 90% va a tener una comorbilidad. Alrededor del 70% van a tener 3 o más, ¿no? Ahora, hablando igual un poco de la genética, se ha visto igual que la heredabilidad es del 44%, en donde hay familiares de primer grado, pues aumenta justo este riesgo. De segundo grado y de tercer grado pues va a ir disminuyendo. Y se ha visto que, por ejemplo, específicamente, ya hablando de la genética, pues existen varios polimorfismos compartidos, ¿no?, con la esquizofrenia principalmente, la depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, y también aquí vemos que las variantes del locus del complejo principal de histocompatibilidad pues tienen una importancia en la genética del desarrollo, específicamente del trastorno bipolar. ¿Vale? ¿Del artículo? Okay. Bueno, entonces, ya por el tiempo nos vamos a adelantar un poco al artículo. Entonces, bueno, ya hablando del artículo, bueno, se publicó en mayo del 2023. Este es el factor de impacto que tiene en 2022 la revista en la que fue publicada, que se llama Psychiatry. Y pues bueno, es de 25.8 el factor de impacto. Estos son los autores, son autores daneses. El autor principal es el doctor Oscar Hugard. Él actualmente está haciendo su doctorado en neuropsiquiatría en la Universidad de Astur, igual en Dinamarca. Entonces, bueno, el objetivo del artículo es examinar si el trastorno por consumo de cannabis se asocia a un aumento en el riesgo de depresión unipolar psicótica y no psicótica, así como de trastorno bipolar, y comparar la asociación entre el trastorno por consumo de cannabis y los subtipos psicótico y no psicótico de estos diagnósticos. Entonces, bueno, la población fueron individuos nacidos en Dinamarca antes del 31 de diciembre del 2005. Fueron individuos vivos con al menos 16 años, residentes de Dinamarca entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre del 2021.
En total se obtuvo una N de 6.651.775.000 personas. Entonces, bueno, en estas tablas, bueno, en primer lugar, en la curva de la derecha, pues vemos que la distribución de las edades pues fue bastante amplia, ¿no?, de la población, y en la tabla de la izquierda vemos las características de la población, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la proporción entre hombres y mujeres pues fue bastante equilibrada. Aquí, por ejemplo, en los que dices nacidos en Dinamarca, es un error de la tabla. Esos son los migrantes, los que no fueron nacidos en Dinamarca, que son el 7.9%. Y pues vemos datos pues de los datos de los padres, principalmente. La presencia de trastornos afectivos, su nivel educacional, la presencia de algún trastorno por consumo de sustancias. Y también vemos igual la presencia de otros trastornos por consumo de otras sustancias, de alcohol, e incluso y de cannabis, ¿no? Entonces, bueno, la exposición se consideró el trastorno por consumo de cannabis, definido como un diagnóstico registrado en el contacto hospitalario o en el registro de tratamiento para el trastorno por consumo de cannabis. Y se consideró pues justo todos los códigos que incluían en la CIE 8 y en la CIE 10. No se incluyó la CIE 9 porque esa nunca fue implementada en Dinamarca. Y pues bueno, para estas covariables, para el trastorno por consumo de alcohol, se incluyeron igual estos códigos. Por ejemplo, el que hayan padecido pues, de alcoholismo, psicosis por alcohol, la presencia de cirrosis hepática. Y para el trastorno por consumo de sustancias, igual se incluyó estos códigos, que hayan tenido rehabilitación para drogas, la dependencia para drogas, y también el tratamiento con buprenorfina, metadona y naltrexona. O sea, cualquier persona que haya adquirido recetas para estos medicamentos, pues también se consideraba pues justo como parte de un trastorno por consumo de sustancias. Para la variable de trastorno afectivo, igual se sacaron de estos registros nacionales y se utilizaron pues los códigos del CIE 10, ¿no?, que aquí se ponen en esta tabla. Entonces, referente al análisis estadístico, se trazaron curvas de Kaplan-Meier para conocer la probabilidad acumulada de presentar los diagnósticos índice en la población expuesta y no expuesta a cannabis, y se aplicó la prueba de riesgos proporcionales de Cox para comparar las dos curvas generadas dependientes de la exposición. Sí, perdón, aquí está. Los datos de los individuos entraban al análisis estadístico a los 16 años o desde el 1 de enero de 1995 hasta la fecha del evento, y el resto de los eventos de censura pues fueron justo el desarrollo de esquizofrenia, pues que alguno de los participantes muriera, que alguno de los participantes migrara, o si no, pues ya hasta el final de la recolección, que fue el 3 de mayo del 2022. Los análisis estadísticos se realizaron tomando en cuenta el género de los pacientes, ya que en los análisis preliminares pues sí se ubicó una diferencia estadísticamente significativa entre el género y el consumo de cannabis. Los análisis se ajustaron tomando en cuenta igual pues su estatus migratorio, el año calendario, el nivel educativo de los padres, el consumo de sustancias de los padres, el trastorno afectivo de los padres, y se usó la edad como escala de tiempo en todos los análisis. Específicamente, para el análisis específico de presión unipolar, los individuos fueron censurados en la fecha en que pues ya se daba el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Porque pues eso ya pertenecía como tal al trastorno bipolar. Se estimaron los cocientes de riesgo para la asociación entre el trastorno por consumo de cannabis y los subtipos afectivos psicóticos y no psicóticos. La desviación estándar fue estimada usando la transformada no exponencial para los dos riesgos, y este dato se usó para estimar el intervalo de confianza al 95%, alrededor del cociente de riesgo obtenido. Se realizaron dos análisis de sensibilidad para buscar otras variables confusoras psiquiátricas,
Posterior a esto se ajustó para la presencia de otros trastornos psiquiátricos previos al diagnóstico de trastorno por consumo de cannabis, y este ajuste se mantuvo para toda la curva. Entonces, bueno, ya en cuanto a los resultados, pues aquí justo vemos las gráficas de Kaplan-Meier, ¿no? En donde pues sí se vio un riesgo específico, o sea, para depresión unipolar específicamente, de cualquier tipo, se vio un riesgo del 40.7%, ¿no?, que recibieron este diagnóstico, como vemos en la figura 1. La mayoría de estos individuos fueron diagnosticados con depresión no psicótica, depresión unipolar no psicótica. 3.9% fueron diagnosticados con depresión psicótica. Cuando se ajustó para sexo, para el consumo de alcohol, para el consumo de sustancias, pues sí vemos que se vio un mayor riesgo en la depresión unipolar, comparados con individuos que pues justo no tenían como este antecedente. Aquí está. Y ahora, hablando de estos son los resultados igual de depresión unipolar, en donde pues justo se ve el riesgo. Aquí es importante que se vio pues que el riesgo es mayor en los primeros 6 meses, ¿no? Si bien el riesgo es mayor en los primeros 6 meses, el riesgo permanece hasta después de los 5 y de los 10 años del diagnóstico. Ahora, hablando específicamente del trastorno bipolar, igual se vio que para cualquier tipo de trastorno bipolar y también para el trastorno no psicótico y para el trastorno psicótico, pues sí se vio que aumentaba, que había un riesgo, ¿no? 14.1 de estos individuos recibieron el diagnóstico de trastorno bipolar. La mayoría de estos individuos fueron diagnosticados con trastorno bipolar no psicótico. Solo 9.8% fueron diagnosticados con el subtipo psicótico del trastorno bipolar. El trastorno por consumo de cannabis se asoció a un mayor riesgo para cualquier tipo de trastorno bipolar, tanto para hombres como para mujeres, en comparación pues justo con los no expuestos. También pues se asoció pues justo a este riesgo del trastorno de tipo psicótico y no psicótico, pero sí se vio que aumentaba el riesgo específicamente para el trastorno psicótico. Y pues aquí lo mismo sucede que para la depresión unipolar, o sea, vemos que el riesgo es mayor en los primeros 6 meses, tanto en hombres como en mujeres, pero que incluso a los 5 y a los 10 años el riesgo permanece, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando un poco de la discusión, pues se concluye, por ejemplo, que el trastorno por consumo de cannabis se asocia a un mayor riesgo de depresión unipolar y trastorno bipolar, posterior incluso a que se ajusta a los factores de confusión, ¿no? Estos factores de confusión que pues fueron todas estas variables, estas covariables que se analizaron. Como ya había mencionado, permanece elevado este riesgo posterior a los 5 y a los 10 años, aunque pues el riesgo principal es justo en los primeros 6 meses del consumo. Y pues bueno, aquí por ejemplo algo que no se vio y que ellos en el artículo pues igual mencionan es que los pudieron haber agrupado de manera distinta, ¿no? Dependiendo del fenotipo. Entonces, bueno, ya hablando un poco de las fortalezas del artículo, pues bueno, vemos que es un gran tamaño de muestra, es una cohorte. De hecho, se conoce como la cohorte, bueno, no se conoce otra cohorte más grande que haya visto específicamente para estudiar los trastornos afectivos. Como vimos, pues vemos que la proporción de hombres y de mujeres es equilibrada. Fue un estudio prospectivo, esto hace pues que se disminuya el sesgo de remuneración y de selección, y como igual mencioné, pues se ajustaron a diferentes covariables, ¿no? Incluso la presencia de trastornos psiquiátricos previos, lo cual pues es muy valioso.
También se sabe que, por ejemplo, los registros de donde salieron esta muestra, pues son registros muy confiables, con muy buena validez interna y externa. Y ya hablando de las limitaciones en específico del artículo, los autores mencionan, por ejemplo, que pues igual no toman en cuenta pues los individuos que no fueron registrados en estos registros nacionales. Entonces, pues hubo gente que pues igual pudo haber consumido, pudo haber desarrollado trastorno bipolar, algún trastorno psicótico y pues no desarrollaron esto, y pues que nunca se registró, que nunca acudió a un hospital, y pues que no se supo que, ¿no? Igual, por ejemplo, para los casos de depresión leve y moderada, que solo se evalúan en primer nivel, pues tampoco se incluyeron, solo se incluyeron pues ya los pacientes ya hospitalizados con depresión, ¿no? Existe igual este sesgo de atención. Y algo que igual se comentaba, pues que no existe claridad entre estos fenotipos, o sea, como vimos en los antecedentes, pues principalmente el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, pues comparten este fenotipo. Entonces, ellos igual, pues justo lo que hacen es combinar todo, tanto los trastornos afectivos como los trastornos psicóticos. Entonces, pues sí, no existe como una claridad en cuanto a pues a dónde se inclinan más. Como vimos, pues existen errores en las tablas y específicamente, por ejemplo, para la covariable del trastorno por consumo de sustancias, se asume que el hecho que los pacientes pues hayan recibido una receta de buprenorfina, de naltrexona, de metadona, pues haya sido justo para el tratamiento del consumo, ¿no? Mientras pues sabemos que existe que pues estos medicamentos pues también se otorgan para otro tipo de enfermedades. Igual, por ejemplo, pues a los pacientes se les dejó de dar un seguimiento posterior, específicamente, por ejemplo, a los que desarrollaron depresión, ¿no? Entonces pues no sabemos si eso pues pudo haber ocasionado un trastorno bipolar en el futuro, etcétera. Y pues bueno, ya hablando de las conclusiones, vemos pues bueno, este tipo de artículos y este tipo de investigaciones pues sí implican o sea, este tipo de información pues sí tiene implicaciones en el control y en la legalización del cannabis. Va a ser bien importante pues conocer los efectos dosis dependiente en la cognición, en el comportamiento, pues como ya había mencionado en un principio. Identificar qué factores de riesgo se asocian del consumo, o sea, pasan del consumo al trastorno psiquiátrico, o sea, qué factores de riesgo hay para que pasen justo de este consumo y a que desarrollen el trastorno psiquiátrico. Identificar el efecto del cese en el consumo en el riesgo psiquiátrico a largo plazo, o sea, pues justo qué pasaría si se suspende el consumo y el riesgo que tienen a pesar de que hayan consumido, a pesar de que hayan pues cesado el consumo. Entonces, bueno, pues esto sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta.